todas nuevamente. Espero que se encuentren bastante bien, que todas se encuentren en su casita, con sus familias. También espero que todas estén muy emocionadas de haber recibido ya sus guías y, y que ya hayan tenido la oportunidad también de revisar un poco qué son los contenidos que vamos a estar cubriendo en estas guías y de ya estar estudiando asimismo los vocabularios y la gramática que tenemos acá. En esta oportunidad el tema que voy a estar presentando es el tema número uno, que es una continuación al tema de la hora. Este es un tema, el tema de la hora en específico ya lo habíamos visto en la primera unidad, eh, por lo tanto en esta ocasión es una continuación. Acá lo que vamos a aprender directamente es cómo preguntar la hora y cómo hacer la respuesta hacia esta pregunta. Entonces, este tema es correspondiente al grado de cuarto primaria y de la guía de adecuación curricular número 2. Entonces, para empezar, me gustaría mencionar algunas cosas importantes que ya las habíamos recalcado bastante a finales de la primera unidad, y que en este tema, por ende, como es continuación, también nos van a seguir sirviendo. Es decir, no es que todo lo que aprendí respecto a la hora, ahora en este tema número 2, en esta segunda parte, en esta continuación, yo me puedo olvidar de esas cosas. Entonces, solo para refrescarles un poquito la mente y para recapitular sobre esto, de las cosas más importantes que habíamos hablado en la primera unidad, era sobre el indicar de qué es lo que estoy hablando específicamente. Habíamos hablado de que en español y específicamente en Guatemala es bastante común que no digamos, que no mencionemos la palabra hora o minutos cuando alguien está hablando de la hora, ¿verdad? Prácticamente se entiende que estamos hablando de eso. Pero habíamos dicho que en Taiwán esto no sucede y que en Taiwán sí es necesario que yo mencione que me estoy refiriendo a la hora y a los minutos y en caso el dato que estoy dando los tiene, ¿verdad? Entonces, para esto habíamos dicho que vamos a utilizar estas dos palabras, dien y fan. Dien significa hora y fan significa minutos. Entonces, tengo acá este ejemplo. En Guatemala, si alguien viene y me dice, el avión va a salir a las 8, es muy común entonces que no diga yo a las 8 horas y si va a ser 8 horas 15, no es común también que yo diga 8 horas 15 minutos. Normalmente solo se dice 8 y 15 y ya entendemos que estamos hablando de la hora y de los minutos. Sin embargo, acá en este ejemplo que yo tengo, y 12 y 25, simplemente acá no lo puedo dejar así, porque en idioma mandarín la gente se va a quedar con duda respecto a qué estoy hablando yo. Entonces siempre habíamos dado el ejemplo las 12, pero las 12 qué, las 12 mesas, los 12 carros. Entonces debo indicar utilizando estas palabras que estoy hablando en este caso de 12点, ¿sí? Entonces las 12 horas, 25分, para indicar que me refiero a los minutos. Y acá entonces aprovecho la oportunidad para saltar al siguiente tema importante, que era algo también que algunas tenían un poquito de problema en recordarse de esto constantemente, que era el uso del momento del día, los famosos momentos del día en mandarín. Que en este caso, 12点, 25分, sería 中午, ¿sí? Mediodía. Entonces, el mediodía, las 12 horas con 25 minutos. Entonces, para hablar específicamente ahora de los momentos del día, tengo acá esta gráfica que espero les vaya a ayudar a clarificar un poco más esta información. Y de hecho, esta gráfica era algo que yo les había dejado de tarea en la primera guía que se les envió.
debían ustedes hacer una línea de tiempo y de alguna forma ilustrar como ustedes quisieran eh, los momentos del día. Entonces, en este caso, yo ilustré acá abajo mi línea del tiempo y si se dan cuenta, tengo marcado desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hay más palabras en mandarín. Estas no son las únicas palabras que utilizamos en mandarín para referirnos a las horas, dependiendo del momento del día del cual estemos hablando. Pero habíamos mencionado que nosotras vamos a utilizar estos 5 momentos del día por el momento, porque son los más comunes. Entonces, ya con las horas establecidas acá, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, tengo entonces yo acá mi línea punteada separando los momentos del día correspondientes a cuándo es que puedo utilizar cuándo puedo utilizar y así sucesivamente. Entonces tengo Zhao Shang, que es el momento del día como la mañana temprana. Entonces por eso tengo aquí ilustrado el sol, así como en la mañana que empieza a salir el sol, las aves. Y este momento del día, como lo tienen en su vocabulario de la primera unidad, sabemos que se utilizaba hasta las 9 de la mañana. Entonces, si yo voy a estar dando una hora entre aproximadamente las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, el momento del día que tengo que indicar es Zhao Shang. Entonces, ¿por qué debo yo indicar momentos del día en mandarín? Y esto es una respuesta bastante sencilla. Nosotros en español, si no es que utilizamos de la mañana, de la tarde o de la noche, ¿sí? Esas tres indicaciones, en algunos casos entonces se utilizan el AM o el PM para indicar de qué estamos hablando. Entonces, tanto en español como en mandarín es importante mencionar de qué momento del día es el que yo estoy hablando. Si me dicen su vuelo sale a las 6, es importante que me digan, ok, a las 6 de la mañana o a las 6 de la noche, ¿verdad? Entonces ya me pueden indicar a las 6 a.m., entonces yo ya comprendo que es durante la mañana, o me pueden indicar a las 6 p.m. y ya comprendo entonces que es durante la noche. Entonces, en español, tanto en español como en mandarín, es importante que yo mencione de qué momento del día específicamente estoy hablando. Entonces, en mandarín tenemos estos momentos aquí señalados en esta gráfica. Zhao Shang, como lo había dicho, lo puedo utilizar desde aproximadamente las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ya que indica la mañana temprana, ¿verdad? Luego tengo aquí, si se pueden dar cuenta, ya un sol un poquito más fuerte, ¿sí? Entonces, Shang-U lo voy a utilizar desde aproximadamente acá a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Entonces, si la hora de la cual yo estoy hablando, por ejemplo, si estuviera indicando que son las 10, entonces el momento del día que voy a utilizar es Shang-U Shidian. Luego acá tengo el mediodía, Zhong-U, y como pueden ver entonces lo ilustré con un sol ya un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque es lo más fuerte el mediodía. Y este momento del día entonces lo voy a utilizar desde las 12 hasta la 1 de la tarde. Luego de eso tengo el siguiente momento del día que va desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, si yo voy a decir las 3 de la tarde, por ejemplo, necesito entonces poner Xiao Sandian, ¿ok? Y hasta acá, como pueden ver con esta línea punteada, acá tengo señalado que acá termina entonces este momento del día. Pasado de las 6 de la tarde, entonces ya voy a utilizar este siguiente momento del día que es Wangshan, ¿sí? Entonces si quiero decir, por ejemplo, 7 de la noche, 8 de la noche, voy a utilizar este momento del día. Entonces también quisiera recordarles que, y voy a regresar acá a esta diapositiva, que habíamos hablado que el orden para dar la hora es bastante importante, ¿sí? Entonces, en español, nosotros decimos las 12 del mediodía, ¿sí? En mandarín esto es al revés. Recordémonos que habíamos hablado
de que voy a dar el dato más grande de primero y así sucesivamente voy a ir con los datos menores. Entonces, mi dato más grande entonces va a ser la referencia del momento del día, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, en este caso, este va a ser el dato más grande, que sería son U, ¿sí? Luego de mencionar entonces el momento del día, doy el siguiente dato, específicamente de qué hora durante el mediodía estoy hablando. Estoy hablando de las 12 horas. Y el siguiente dato, entonces, por ende, serían los minutos. 中午12:25, ¿sí? Entonces, siempre recordemos, por favor, que no es correcto que yo coloque el momento del día hasta después de haber mencionado la hora y los minutos, ni tampoco que lo coloque después de mencionar la hora o en cualquiera en medio de estos datos. Siempre tiene que ir antes de la hora para poder ya ubicar a la persona en qué momento del día estoy hablando. Entonces, ahora vamos con el vocabulario que voy a utilizar directamente ya para este tema 1 de esta segunda guía de adecuación curricular. Entonces, este vocabulario ya estaba incluido en la hojita que tienen en su cuaderno de la primera unidad, pero habíamos dicho que estas palabritas las íbamos a dejar en reserva para cuando aprendiéramos a hacer la pregunta y a dar la respuesta. Entonces, acá podemos ver que tenemos G, que es un indicador de pregunta, y acá tenemos Xianzai, que indica el momento. Entonces, este indicador de pregunta, pues tal y como su nombre lo dice, es lo que me va a ayudar a mencionar o a indicar que estoy buscando la respuesta hacia algo, ¿verdad? Entonces, acá aprovecho para recordarles que en español, yo sé que nosotros hacemos uso de los signos de interrogación para indicar que estamos hablando de una pregunta, ¿verdad? Entonces, en la forma escrita hacemos uso de estos signos de interrogación y cuando estamos hablando cambiamos la forma en que hacemos esa oración, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo en español que yo diga en forma hablada, tú quieres comer, a que yo diga, tú quieres comer, ¿sí? Entonces en la primera entiendo que estoy dando una oración, una afirmación, tú quieres comer. A que yo diga, tú quieres comer, entonces entiendo que es una pregunta. Y en la forma escrita, lo que utilizamos para indicar que es una pregunta son los signos de interrogación. Sin embargo, sabemos que en mandarín no se utilizan los signos de interrogación, entonces lo que utilizamos son los famosos indicadores de preguntas que vienen a sustituir el uso de esto. En este caso, mi indicador de pregunta G significa cuánto. En español, cuando hablamos de la hora, nosotros preguntamos qué hora es. En mandarín no preguntamos qué hora es, en mandarín preguntamos cuánta hora, ¿verdad? Entonces, acá en la segunda palabra tenemos xianzai, que indica el momento. Esta la vamos a utilizar para la respuesta. Esta palabra realmente cuando damos la respuesta es opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que según las reglas gramaticales no es necesario y no pasa nada si yo no la incluyo. Sin embargo, nosotras en estas oraciones sí la vamos a incluir para poder practicar vocabulario. Ese es nuestro primer motivo, porque es una palabra que más adelante cuando vayamos aprendiendo más gramática se van a dar cuenta que no solo cuando hablo de la hora, sino que cuando hablo de muchísimos más temas me puede servir bastante esta palabra. Entonces la vamos a utilizar acá, aprovechando que tenemos la oportunidad para que puedan comenzarse a familiarizar con esta palabra. Entonces, xianzai nos indica el momento del cual estoy hablando. ¿De qué momento en específico me ayuda a referirme a esta palabra? Me ayuda a referirme específicamente de este momento. Entonces ya estoy orientando a la persona a la cual yo le estoy hablando, ¿sí? Ya sea en la pregunta o en la respuesta,
que la hora específica sobre la cual yo quiero averiguar es la hora en este momento, ¿ok? Con eso ya en mente, entonces vamos al cuadro gramatical. Este cuadro gramatical también lo tienen ustedes en su guía. Y acá entonces empezamos con la pregunta. La pregunta para la hora siempre va a ser la misma. No importa si es de mañana, tarde o noche, cualquier momento del día, la pregunta respecto a la hora siempre se va a quedar igual. Y acá entonces es donde señalo, acá estoy indicando con este indicador de tiempo que estoy refiriéndome a la hora en este momento. Pero antes de eso es muy importante que nos fijemos en esto que está acá, en esta primera parte, el modal de cortesía. Como lo habíamos mencionado ya varias veces el año pasado incluso, habíamos hablado que en Taiwán es bastante importante el tema de la cortesía. Entonces no se vería bien si yo vengo y le voy a preguntar a una persona si me salto esta parte del modal de cortesía y solo le hago la pregunta directamente. Aunque nuevamente, gramaticalmente hablando, no está incorrecto. Lo que pasa es que el tema de la cortesía juega un gran papel allá, entonces no se va a ver bien que yo solamente vaya y haga una pregunta. Siempre es recomendable entonces que yo haga uso de mi modal de cortesía. En este caso, Chinwen, que ya lo habíamos visto también en vocabulario anteriormente, que significa disculpe la pregunta, ¿verdad? Entonces ahí ya con eso se escucha bastante amable uno y ya entonces puede empezar uno la pregunta directamente. Entonces, ¿de qué momento específicamente estoy hablando? Quiero averiguar de este momento, ¿verdad? Entonces, empiezo con el indicador del tiempo Xianzai. Luego acá, entonces paso a mi indicador de pregunta que como ya habíamos dicho voy a estar utilizando Ji, ¿sí? Entonces ya con la pregunta establecida siempre es bien importante que no se nos olvide que debo mencionar de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces siempre recordémonos que el mandarín y el español son dos idiomas totalmente distintos y un aspecto bastante marcado en esto es que si yo dejo solo la pregunta acá, la persona no va a saber específicamente de qué estoy preguntando. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito añadirle un complemento a mi pregunta, ¿sí? Entonces este complemento es lo que me ayuda a indicar de qué es mi pregunta, o sea, específicamente cuál es la información que yo quiero averiguar. Si yo solo dejo mi pregunta hasta acá, ¿sí? Aunque ya cumplí con la parte de la pregunta, la persona no va a saber de qué estoy hablando yo. Entonces, puede ser, disculpe la pregunta, en este momento, ¿cuántas? Pero en este momento, ¿cuántas qué? En este momento, ¿cuántas niñas están estudiando? En este momento, ¿cuántas personas están viendo televisión? ¿Okay? Entonces ahí, si yo dejo mi pregunta hasta acá, dejo perdida a la persona porque no le estoy indicando sobre qué es lo que quiero averiguar. Entonces, para eso me sirve mi complemento. ¿Sobre qué quiero averiguar? Quiero averiguar sobre la hora. ¿Okay? Entonces acá, como pueden ver, este complemento ayuda o viene a apoyar a la pregunta. ¿Okay? Entonces, ya acá sé que estoy preguntando sobre la hora. ¿Okay? Ahora vamos al cuadro gramatical de la respuesta. Entonces, a diferencia de la pregunta donde habíamos dicho que sin importar la hora sobre la cual quiero averiguar, la pregunta prácticamente siempre va a ser la misma, la respuesta de la hora sí va a variar. ¿En qué va a variar? Primero, sobre el momento del día del cual estoy hablando, que va a estar determinado por la hora, ¿verdad? Entonces, lo único que va a quedar igual acá va a ser mi momento del día. Si se pueden dar cuenta, acá en la respuesta ya no tengo modal de cortesía. En la pregunta, obviamente, ya que yo soy la persona que está haciendo la pregunta, pues es importante
que yo utilice mi modal de cortesía. Disculpe en este momento qué hora es, pero en la respuesta no tiene sentido que utilice un modal de cortesía porque no voy a responder disculpe en este momento son las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces acá en la respuesta ya no es necesario que yo utilice el modal de cortesía. Acá entonces me salto, ¿sí? Me salto esta parte y empiezo entonces con el indicador de tiempo. Y aquí quisiera que notaran algo. Si se dan cuenta, el orden de la pregunta va a ser el mismo orden de la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que mi indicador de tiempo va a ir en primer lugar ahora en la respuesta, porque no estamos utilizando el modal de cortesía, y seguido de esto va a ir la respuesta en donde originalmente yo había hecho la pregunta. Entonces, indicador de tiempo, como nos estamos refiriendo a este momento, siempre es el mismo de la pregunta. 现在, ¿verdad? En este momento. Y luego, lo que habíamos hablado en la primer diapositiva, que antes de mencionar la hora y los minutos, tengo que mencionar el momento del día específico, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, estoy utilizando 早上, ¿sí? Entonces, 现在早上7点25分, ¿sí? Entonces, acá puedo ver en este momento de la mañana, mañana temprana, ¿verdad? 7 horas con 25 minutos, ¿verdad? Entonces acá siempre podemos ver que estoy utilizando el patrón que habíamos mencionado al inicio de esta presentación, que es súper importante indicar de qué estoy hablando, ¿sí? Estoy hablando de las 7, pero las 7 ¿qué? Las 7 sillas, las 7 mesas, estoy hablando de las 7 horas. Y en este caso, que es una hora con minutos, 25分, ¿sí? Las 7 horas con 25 minutos. Y acá entonces también quisiera aprovechar este ejemplo para indicarles que el simple hecho de que yo ya haya mencionado acá la hora no significa que entonces si tengo minutos me puedo comer esta palabra, ¿sí? Porque algunas tal vez pueden llegar a pensar, bueno, como ya le dije que son las 7 horas 25, entonces ya por ende la persona, tal vez ustedes puedan pensar eso, entiende que son 25 minutos, entonces me voy a comer esto. No, no se pueden comer esto. Recuérdense que son reglas gramaticales y lo debemos incluir, aunque ya hayamos mencionado que estamos hablando de la hora y que la lógica me indique que los siguientes son los minutos. De cualquier forma, siempre tengo que mencionar fan. ¿Ok? Entonces, este era un ejemplo con una hora con minutos. ¿Qué pasa entonces si tengo una hora exacta? Pues sigo siempre exactamente lo que me está indicando el cuadro gramatical, ¿verdad? Entonces, 现在, siguiente sería entonces mi momento del día, 下午, ¿sí? Y después entonces indico la hora, 4点. Entonces acá, en este momento de la tarde, 4 horas, ¿ok? Entonces acá, si se dan cuenta, de igual forma tengo mencionado, entonces que estoy hablando específicamente de la hora. Acá entonces no es necesario que yo incluya la palabra fan, porque esta es una hora exacta, ¿ok? Entonces acá no es necesario que yo mencione minutos porque no tengo ningún minuto al cual referirme, ¿ok? Entonces acá sí es permitido que únicamente me quede hasta la palabra dien, ¿ok? Luego, respecto a este tema número 1, teníamos entonces la tarea correspondiente, la tarea 1, que está al finalizar en su guía de adecuación curricular, en donde está el tema, hasta abajo pueden encontrar entonces la tarea. Y la instrucción de la tarea decía, escribe preguntas y respuestas utilizando la gramática de este tema. Las horas que debes indicar son. Entonces, yo les había indicado acá estas horas. Tienen las 7 con 1 minuto de la mañana, ¿verdad? Entonces recordémonos bastante importante que este AM no lo puedo poner así en mandarín. Para eso voy a utilizar los momentos del día de los cuales ya sabemos. Entonces 7 y 1 minuto y así sucesivamente.
Recuerden que deben hacer una pregunta y una respuesta por cada hora. ¿A qué me refiero con eso? No se trata de hacer solo una pregunta, aunque ya sabemos que la pregunta nunca va a cambiar, pero queremos escribir la pregunta en cada una para que nos podamos ir recordando de cómo es el formato gramatical para hacer la pregunta. Entonces, realmente es por una cuestión de práctica, ¿verdad? Entonces, no se trata solo de escribir una pregunta para todas las horas, o sea, de escribir solo Qingwen Xianzai Jidian y de ahí empiezo esta respuesta, esta respuesta, esta respuesta y así sucesivamente, sino que tengo que escribir pregunta, respuesta para esta. La siguiente, pregunta y respuesta, pregunta, respuesta y así con cada una de estas. Y lo vuelvo a repetir, es una cuestión de poder practicar el formato gramatical tanto de la pregunta y por ende también de la respuesta. Espero que les haya servido bastante este tema. Con esto pues ya terminamos, ya cerramos lo que es la parte gramatical de la hora. En el siguiente tema, como se podrán dar cuenta en la guía, ya es un tema totalmente distinto. Espero que hayan logrado resolver cualquier duda que tengan respecto a esto y antes de despedirme quiero nuevamente tomar la oportunidad para recordarles que si tienen alguna pregunta de las guías, ya sea de cuestión de contenido, de cuestiones gramaticales o respecto a la tarea o a los ejercicios, siempre pueden escribirme a la dirección de correo que está indicada en la primera página de su guía de adecuación curricular. Con esto entonces, nenas, me despido. Espero que todas se encuentren muy bien y les deseo desde ya un muy bonito día y les mando un gran saludo a todas.